Sí, miran las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctor. Doctor, Sí, doctor. Muy bien. Bueno, compañeros, bienvenidos. Vamos a continuar con las clases. Em, Hoy vamos a ver alcoholemia y hechos de tránsito, dos situaciones que no van muy bien de la mano. Casi siempre terminan en condiciones fatales, ¿verdad? Y dentro de las estadísticas de fin de semana, viernes, sábado, fin de mes, quincena, son las más elevadas en el área forense de los hechos de tránsito y conductores en estado de ebriedad. Eh, Les voy a dejar este video para que miren cómo un conductor va en estado de ebriedad, tan flácido que es una persona aguada, pierde el control, intenta nuevamente arrancar el vehículo, alguien lanza un objeto dentro del vehículo, No dije que no me gustara. Están bonitos, gracias. Y ya. Bueno, entonces un hecho de tránsito es notorio y público que el alcohol etílico es la droga de abuso más consumida en nuestro país. Asimismo, está demostrado que la relación entre el consumo de alcohol y la alta incidencia de hechos de tránsito es elevado, más en las épocas que yo les comentaba anteriormente. Y cuando las disposiciones legales referentes al consumo de alcohol se hagan más rigurosas, estas van a disminuir las lesiones y muertos como consecuencia de colisiones y atropellos. Un hecho de tránsito donde fallece piloto y copiloto, también en estado de ebriedad.
Un vehículo es una máquina compleja cuya condición requiere habilidades, requiere una buena agudeza visual, un control emocional, un buen juicio, una coordinación motora, destreza, claridad mental. Y cuando estas facultades están reducidas, básicamente, o anuladas por el consumo de alcohol, las consecuencias van a ser notablemente un hecho de tránsito. Cuando hablamos de alcohol digerido, vamos a decir que es la parte que disminuye, que se distribuye ampliamente por todos los tejidos del organismo, a excepción de las grasas. En las grasas sí vamos a tener nosotros áreas en donde no tenemos situaciones diferentes de acción. La concentración de alcohol en sangre, alcoholemia, va a depender de muchos factores. Por ejemplo, especialmente grasas que disminuyen su absorción, el tipo de bebida alcohólica o mayor concentración, más rápida absorción, la presencia de enfermedades, especialmente en el hígado, consumo simultáneo de medicamentos y drogas, también esto nos van a ir afectando. Otro hecho de tránsito, también fallece el tripulante que va de acompañamiento y el conductor. Variaciones genéticas de sensibilidad como el etanol vamos a tener también frecuentemente. Los efectos de ingesta de alcohol son acumulativos, eso lo tenemos que tener en cuenta. No podemos nosotros ponernos a pensar de que ir tomando, voy a dejar un ratito, sino que conforme van tomando se va acumulando. Una persona saludable metaboliza el alcohol en el hígado en un promedio de 15 miligramos por 100 mililitros hora. La alcoholemia, vamos a decir que es una prueba de laboratorio que se utiliza para medir el alcohol en sangre por 100 mililitros, perdón, en 100 mililitros por cada en sangre, ¿verdad? Por ejemplo, en miligramos por 100 mililitros. La interpretación de estos valores de alcoholemia, estos se van a deber a cambios muy complejos. El aparato, la marca, el lugar donde nos encontramos, donde fue adquirido. Todo esto es una parte muy compleja en que en determinado momento eh, son factores que van a disminuir o van a imposibilitar que sea algo normal la medición en todos los lugares o en todos los lugares donde nos encontremos. Otro hecho de tránsito, eh, aquí sí todos los acompañantes, que eran cuatro, fallecen. A fin de comprobar la condición física y mental de una persona en un hecho de tránsito, hay que relacionar la valoración clínica con el estado de embriaguez. Y aparte de eso, estas dos evaluaciones del estado de embriaguez lo tenemos que comprobar con una prueba sanguínea. Ahora, ¿cuáles vamos a ver los efectos progresivos del alcohol? Toda la mención es en gramos por litros. El comportamiento y la discapacidad. Por ejemplo, de punto 1 a 2,9 encontramos que el individuo promedio se ve normal. La discapacidad, con exámenes especiales se puede detectar algunos efectos sutiles. De punto 3 a punto 59 vamos a encontrar euforia suave, relajación, alegría, locuacidad, disminución de la inhibición y también desconcentración, que va a estar con discapacidad. De punto 6 a punto 99 sentimientos mitigados, disminución, desinhibición, perdón, y también extroversión. En la discapacidad, el razonamiento no va a estar adecuado, la percepción profunda, visión periférica también disminuida. Recuperación de la vista después del deslumbramiento es más lento. El deslumbramiento más que todo es cuando uno conduce y viene otro carro enfrente y en lo que se adapta el ojo a ese alumbramiento.
va a estar completamente disminuido. 1 gramo a 1,99 litros, a 1,9 gramos por litro, esto lo vamos a encontrar exceso de expresión, vaivenes emocionales, enojo o tristeza, bullicio y disminución del líbido. Mientras que la discapacidad, vamos a encontrar reflejos disminuidos, aumento del tiempo de reacción, motricidad fina, tambaleo y titubeo, dificultad para hablar. Vamos a encontrar disfunción eréctil temporal y posibilidad de intoxicación temporal. Si hablamos de 2 a 2,99 gramos por litro, el comportamiento va a ser estupor, pérdida de la compresión, deterioro de las sensaciones, posibilidad de caer inconsciente y dentro de las discapacidades vamos a tener deficiencia motora grave, pérdida de la conciencia y amnesia, como también si nosotros encontramos punto 3 a 3,99 la depresión grave del sistema nervioso central. Vamos a tener también pérdida del conocimiento, posibilidades de muerte. Pero la discapacidad, ya aquí funcionamiento de la vejiga va a estar con discapacidad, aquellas personas que se orinan cuando están tomando, la hipoventilación va a estar disminuida, o sea, perdón, va a tener hipoventilación, o sea, la respiración disminuida, desequilibrio, se va a tambalear, se va a caer, bradicardia, que es una disminución de la frecuencia cardíaca. De 4 a 4,99 falta general de comportamiento y pérdida de conocimiento. La discapacidad, respiración, frecuencia cardíaca también disminuida. Va a haber nistagmos que son movimientos involuntarios de los ojos. Esto es por posicional y es debido al alcohol. Cuando hablamos de 5 gramos o más litros o gramos por litro, estamos hablando de alto riesgo de intoxicación y la posibilidad de muerte. Esta es una persona que con un hecho de tránsito bajo efectos de alcohol, no de ella, sino del acompañante, sufrieron un hecho de tránsito y después de cirugías quedó en esta posición, en esta forma. Cuando hablamos de varias las relaciones psicológicas que pueden resultar bajo efecto de alcohol, especialmente hablamos de la alteración del estado del juicio, lo que nos explica que un intoxicado progresivamente es difícil de tomar decisiones que requieren al conducir, ¿verdad? Una persona no va a tomar una decisión de inmediato cuando se encuentra bajo efectos de alcohol. El porcentaje de errores de manejo es elevado en conductores ebrios y esto hace que haya más riesgo de hechos de tránsito. Ah, pero ya había llovido. Aquí había llovido. Ya. Cuando venimos estaba todo mojado. Tu micrófono. Él se vino temprano de allá. No, Blanqui. ¿De dónde allá? Ya. ¿Dónde Se fue al llovió? banco. Compañera, su Vamos a ver micrófono. este video. Mira, toca grabar eso. Todos los conductores bajo efectos de alcohol y a alta velocidad. Y ya la cosa ya Mira, mira, topo ahí en la orilla. Uy, gente cae mal. Nancy, tu micrófono. Tu micrófono. Nancy,
¿Alguna duda, algún comentario? Doctor, buenas noches. Una Buenas noches. consulta, porque en muchos casos dicen que cuando una persona está bajo efectos de alcohol y al sufrir un percance o vial o un accidente de tránsito, algunas veces por estar demasiado relajado o la flacidez como se veía en el video anterior del conductor que iba, que trató de encender de nuevo el vehículo, sí influye en algo que vayan con el cuerpo relajado, el que se puedan golpear menos, a diferencia de una persona que tensa el cuerpo al momento de chocar y va en estado de sobriedad. Los golpes van a ser menores en el conductor bajo efectos de alcohol. ¿Verdad? Siempre va a tener golpes, pero van a ser menores por el estado de flacidez que tiene en el cuerpo, a excepción de aquella persona que va consciente y el momento del hecho de tránsito tensa más el cuerpo, entonces sí tiene más probabilidades de tener complicaciones los copilotos o los que van conscientes. Muchas gracias, doctor. Bueno, para servirle. ¿Alguien más tiene una pregunta? Lick, Sí. más que pregunta, yo quisiera hacer un comentario se me hace muy increíble, pero casi como inaudito y un poco injusto que varias veces de los accidentes, no todas, y no sé cuántas, pero muchas veces sea el conductor ebrio quien resulte menos herido que las víctimas a quien afectó, en verdad. Eso es algo que no, o sea, no tenemos nosotros la situación de eso. Y también estaba viendo de que si existía, o sea, cada persona es diferente, si existía un tipo de medición para decir hasta qué punto de alcohol uno se podía considerar ebrio, pero también había visto de que sin importar cuánto, o sea, inclusive con la mínima cantidad de haber, digamos, haber tomado solo una cerveza, eh, se puede considerar ya ebrio e incapaz de conducir, a pesar de que uno diga, no, yo estoy bien, yo estoy en mis cabales, puedo sumar, y no sé qué. Ujú. Eso estaba viendo yo también. Sí, sí. Mire, todo esto va a variar de acuerdo de las personas, ¿verdad? Pero Guatemala sí tiene su ley y es rigurosa, donde dice qué cantidad es que debe consumir de, de alcohol. O no alcohol, sino permitido en en el alcoholímetro. ¿Verdad? Dice que es hasta 0,5, si no estoy mal, de las cantidades que se pueden consumir. Recordemos que esto no se degrada de la noche a la mañana el alcohol y puede durar muchas veces hasta 24 horas en el metabolismo, las condiciones del alcoholímetro, ¿verdad? Por ejemplo, en España las reglas son más severas. Por ejemplo, lo normal en Guatemala en sangre tiene que ser cero para que la prueba nos diga que está normal. No necesitamos nosotros mayor de cero. O sea, teniendo cero es invisible. Ya de 0,5 en adelante ya es reglamentado como alcohol. Sin embargo, podemos de que un hombre de una estatura media puede necesitar unas 5 cervezas en 2 horas para alcanzar el 0,08% que se pueda tener. Una mujer de una estatura media con 3 cervezas ya le va a salir positivo, que ya no está apta para conducir, ¿verdad? Entonces, y muchas veces esas 5 cervezas se van en menos de una hora.
¿Alguien tiene otra pregunta? Licenciado, ¿Sí? más que pregunta, era como una aportación también de lo que mencionaban los compañeros, que nuestra legislación, pues como usted lo decía también, hay cierto límite del grado de lo que puede ingerir una persona para que sea permitido manejar. Pero hace unos días, por ejemplo, en El Salvador, este señor Bukele, pues y manifestaba, ¿va? Si a usted le gusta tomar, pues no hay problema. Tome de ese gusto todo lo que quiera, pero tómeselo en su casa. O sea, está poniendo una sanción más severa a la persona que encuentre en estado de ebriedad en la calle. Porque si no es justo que personas inocentes estén muriendo, como lo manifestaba un compañero, que alguien que va tomado, que va ebrio, pues a veces solo son lesiones leves o una, por decirlo, terminó quebrado o cuestiones así, pero en el accidente pasó y atropellando a tres, a cuatro, cinco personas y las mató. Entonces, solo por ir en estado de ebriedad, mató a esas personas, él no le pasó nada y las otras personas pagaron con su vida una negligencia de la otra persona, ¿verdad? Entonces, por eso él modificó las leyes en este punto y que es una pena, pues, ya mayor. Desconozco actualmente de cuántos años, pero sí llamaba la atención de que eh, a las personas en estado de ebriedad, pues iba a ser una sanción grave para ellos, ¿verdad? Claro. Es que si nosotros hacemos cuentas, al Estado, una persona herida por consecuencias de hecho de tránsito, es un gasto carísimo. Solo un día de estancia en un hospital nacional, no estancia, sino ingreso a sala de operaciones por persona, promedio es de 10.000 a 18.000 quetzales por persona que entra a sala de operaciones herido por hecho de tránsito. Imagínense el gasto que ya le generan al Estado. Y las principales personas que se oponen a esto son las industrias licoreras, ¿verdad? Por el negocio que ellos tienen acerca de esto. Entonces, no les conviene este tipo de leyes. Lo más que se ha Así llegado como en lo que pasó en Guatemala, Guatemala, poner una perdón. ley restrictiva contra este tipo de bebidas, es llegar a la hora cero, ¿verdad? La 1 de la mañana. La, la ley seca que le llamaron. Sin embargo, antes de esa ley, usted podía llegar a pasar las 24 horas tomando y las cantidades de lesiones eran mayores. Hoy en día se restringen y hay espacios. Y en este caso sí tiene razón, ¿verdad? El que desee tomar, puede tomar lo que quiera en su casa, pero no salir a poner en riesgo a su familia, su persona y otras personas más que muchas veces no tienen nada que ver en este sentido. Correcto. Así como aquí en Guatemala, otro tema que hubo cuando le subieron el impuesto a los cigarrillos. Estaba aquella famosa Tacasa, allá en Boca del Monte. O sea que ya ¿Sí? cuando subieron el impuesto, ¿qué pasó? Mejor cerró y yo creo que se fue a El Salvador también, porque dijo que cómo era posible que le subieran los impuestos. Y cuando creo que de parte del Ministerio de Salud argumentaron de que estaban entrando cantidades de personas con diariamente, digamos, con cáncer en la faringe a causa de fumadores pues activos, ¿verdad? Con una cantidad enorme de dos, tres, cuatro cajetillas al día. Entonces ya cuando no me acuerdo qué presidente puso ese impuesto alto a las tabacaleras, no aguantaron y mejor se fueron. Y le cuento que no se fueron. Ah, se lo cambiaron de nombre. Solo cambiaron de nombre y ahora venden los cigarrillos electrónicos. Ah, ya como desapareció, o sea, uno pasa en Boca del Monte, ya no existe la famosa Tacasa, Porque ¿no? ya no hay tabaco. Entonces, ya para qué van a tener trabajadores ahí. Entonces, la empresa cambió de nombre y está en otro lado, pero vendiendo los famosos Los cigarros electrónicos. electrónicos, que son más dañinos Ah, sí, pues, y que no se pueden gasolina era vender, mejor. no, nadie los puede vender si no es por ellos. Ah,
o sea, más bien solo fue un show y los beneficiaron en la política de ellos, más bien. Sí, así es. Bueno, vamos a pasar ahora a las heridas por arma blanca, otro tema que es muy difícil y muy antiguo. Dentro de las heridas por arma blanca tenemos desde años, siglos muy atrás, como las lesiones que más se han estudiado, más se han manejado y que se tienen en Guatemala. Un ejemplo de un herido por arma blanca en cara, desfigurado por completo. Un otro herido en cuello, degollado. Y como les decía, estas son de las lesiones más antiguas, hechas por riñas, básicamente. Vamos a hablar que las armas blancas, definirlas que son un instrumento compuesto por una hoja y un cilindro o con punta, o puede ser sin punta también. Puede ser un instrumento natural o artificial que corte y penetre los tejidos corporales de manera similar y pueden causar lesiones parecidas. De acuerdo a su origen, estas pueden ser armas blancas que se van a clasificar en fabricadas e improvisadas. Dentro de las fabricadas están los cuchillos, puñales, punzones, machetes, flechas y lanzas hechas y hachas. Mientras que las improvisadas son aquellas que el individuo utiliza en ese momento para atacar o defenderse. Fragmentos de vidrio, metal afilados, destornilladores, tijeras, también entran alambres, hélices de vehículo, hojas de afeitar y palas. Tipo de heridas, por ejemplo, las punzantes, nos van a dejar este tipo de imagen, el cual tiene un poco filo, pero que pueden penetrar y son más profundas que la longitud. Las cortantes son más largas o tienen más longitud que profundidad y tienen bordes bien definidos, especialmente los cuchillos, las punzocortantes, que son como las navajas, van a ser con una cola de salida un poco más larga y profundas y gruesas. Mientras que las cortantes, las cortocontundentes como las hachas, necesitan de cierto peso y fuerza para ocasionar lesión en el cuerpo y sus bordes son irregulares. Las cortantes necesitan que el cuerpo o el arma se deslice sobre la parte que tiene filo. Las punzocortantes tenemos como los martillos, ¿verdad? Que necesitan de presión y fuerza y ocasionan una herida en forma irregular y profunda. La mayoría de estas lesiones por arma blanca son objetos como los punzocortantes, que tienen una empuñadura, un área laminar, la empuñadura, que le llaman mango también, un área laminar o lámina, la punta que es puntiagudo y que tienen un solo filo, no tienen de los dos lados. En estos entran los cuchillos de cocina. Dentro de las heridas se van a clasificar en cortantes o incisas, punzantes, punzocortantes y contuso cortantes o corto contundentes. Así las puede llamar también. Estas son las más frecuentes que nosotros miramos a diario en la casa, en todos lados. De estas heridas cortantes o incisas van a ser aquellas que eh, tienen la superficie, son superficiales. Y además de esto, son de bordes lisos y alargados. Tienen una profundidad que no es dominante. Predomina más su longitud que su profundidad. No me gusta allí. Dentro de estas heridas también encontramos estas que son a nivel de la muñeca, que son sinónimo de querer eh, suicidarse, ¿verdad?
pero que aquí a este nivel no nadie se muere, ¿oye? O sea, solo es querer llamar la atención, pero nadie se muere en este tipo de lesiones. Ahora, instrumentos que las causan van a ser factores lesivos, que un instrumento es liso, características que tienen forma de corte de los tejidos, necesitan, como les decía anteriormente, presión y deslizamiento, son instrumentos como el cuchillo de cocina y que por lo regular abarcan cierto espacio corporal a la hora de hacer presión. Ejemplo de este tipo de lesiones a nivel del antebrazo. Las heridas punzantes, por otro lado, son heridas pequeñas. Estas, por lo regular, son más profundas, tienen más profundidad que la dimensión que las predomina. Algunas veces exterior no se mira la gravedad de lesión como la que ocasionó internamente. Estas tienen una trayectoria que va a terminar siempre en el fondo, en un objeto punzante y que atraviesa la parte anatómica. Muchas veces se confunden con heridas por arma de fuego. Un ejemplo de una persona que falleció por heridas en tórax, en la región posterior y en la región anterior. También tenemos las heridas punzocortantes. Estas no son más que son frecuentes, su penetración y su corte. Vamos a tener heridas de profundidad en tejidos y cavidades corporales por un punto con filo. eh, Tienen un componente superficial que es la piel y otro interno que es el trayecto. El tamaño y la forma de la herida en la piel son componentes superficiales y va a depender de los siguientes factores: la forma del arma, el ángulo de la entrada, movimiento de la hoja dentro de la herida o el movimiento de la lesión al momento de ser causada la herida, el estado de tensión o relajación de la piel afectada y las líneas del ángel. Esto son formaciones de colágeno y fibras elásticas de la dermis. Ejemplo de heridas. Heridas contuso-cortantes resultan de acciones del peso y penetración del objeto pesado, filosos en los tejidos corporales. Tipos particulares de las heridas, heridas en forma de acordeón. La profundidad de la herida no corresponde muchas veces al tamaño del objeto causado. Las heridas de defensa principalmente van a ser en el antebrazo, en las extremidades superiores, ¿verdad? Antebrazo y las manos. Por ejemplo, a alguien que le intentan pegar con un machete, colocan los antebrazos para defender la cara o la cabeza. Es pura inercia. Ejemplo de estas heridas contuso o cortantes. Las heridas de vacilación, se le llaman así porque estas son lesiones que tratan de inferir o tratan de llamar la atención pensando que son casos de suicidio, como las que se hacen en la muñeca. Son heridas superficiales y profundas algunas veces en la cara anterior de las muñecas. Otras veces han intentado en el cuello, pero también no son profundas. Las heridas por degüello son heridas cortantes y punzocortantes en la parte anterior y laterales del cuello. Heridas pasionales van a ser aquellas múltiples heridas que vamos a ver en el rostro, en el área precordial, que es el pecho, ¿verdad? Más que todo del lado izquierdo. Esto es un marcado o una forma de marcar territorio y decir en un contexto de odio y poder, quién manda, quién domina en esa relación. Una herida por degüello. Dentro de las características va a depender del tipo de instrumento, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Solo que mostrados en una tabla un poco más entendible. Si son cortantes, va a predominar la longitud sobre la profundidad. Si son de presión y deslizamiento, el mecanismo de producción va a ser mejor. El bordes van a ser lineales y bien definidos.
La herida va a ser una cola de entrada larga y profunda, mientras que la de salida es una cola corta, como lo miramos en este ejemplo, la salida y la entrada. Los instrumentos por lo regular, cuchillo, navaja, navajas de afeitar, un lado es sólido, ¿verdad? Para que tenga el filo. Las áreas anatómicas que van a afectar, el panículo adiposo aparte de la piel, vasos superficiales y hemorragias externas. Cuando hablamos de instrumentos punzantes, va a predominar la profundidad más que la extensión. La presión y desgarro van a ser en planos de tejidos. Los bordes van a ser circulares y triangulares, anillo de contusión causados por presión del mango. Estas tienden a confundirse por heridas de arma de fuego, como les decía anteriormente, porque sus bordes son regulares y queda esta marca en la orilla que es como que fuera un tatuaje. Los cuerpos cilíndricos de punta afilada son naturales como espinas, aguijones, alfileres, flechas, clavos y agujas. ¿Qué lesiones puede ocasionar? Cavidades, órganos vitales, el cuello y extremidades, infecciones por arma contaminada y hemorragias internas. Cuando hablamos de cortopunzantes, vamos a referirnos a aquellas que predominan la profundidad y extensión considerable, presión y penetración y sección. Van a ser lineales, limpios, sin puentes y tejidos, ángulos romos y agudos, como este ejemplo. Cuando los instrumentos de hoja, de punta agudizada, uno de los lados tiene filo, estiletes, cuchillos de punta y navajas. Las áreas anatómicas que lesiona, en la piel, panículo adiposo, cavidades hemorrágicas, extremidades inferiores. Las cortocontundentes o contuso cortantes, como le pueden llamar también de las dos formas, predomina la profundidad más que la extensión y depende de la fuerza que se utilice para dar con el instrumento. La presión y deslizamiento es una fuerza cinética y la separación de las fibras. Va a tener un contorno golpeado. La herida es irregular y es profunda. Los instrumentos, una hoja afilada un poco considerable como los sables, cuchillos pesados, hachas y asadones. Colgajos vamos a tener en la parte anatómica, órganos vitales y pueden también entrar los huesos. Ya ejemplificando más los tipos de lesiones, por ejemplo, los martillos, herida puntiforme, más profunda que longitud. Los cuchillos son más largos con bordes irregulares, profundas, no tanto como la longitud. Los martillos pueden tener una lesión a nivel de la piel como destrucción, pérdida de tejido de la piel y también su profundidad. Mientras que estos que son raspadores va a tener pérdida de piel y no son tan profundos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el médico forense? El médico forense va a preguntarse, ¿se trata de heridas causadas por arma blanca? ¿Sí o no? ¿Cuál era la posición de las partes al momento de darse el hecho? ¿De atacar, defenderse o viceversa? ¿Hubo forcejeo, lucha? ¿Se defendió la víctima? ¿Qué tipo de arma causó las heridas? ¿Cuál fue el orden en que fueron causadas las lesiones? ¿Fueron estas causadas en vida? Todo eso se tiene que preguntar el médico forense. También, en los casos fatales, ¿cuánto tiempo sobrevivió la víctima? ¿Con qué fuerza utilizó el arma la persona? ¿Cuál fue la manera de muerte? Y todas estas soluciones las tiene que encontrar el médico forense. Ejemplos de heridas en el antebrazo, múltiples heridas, también en cara, cortocontundentes. Otra herida cortocontundente en cara, del lado izquierdo, la herida ya suturada del lado derecho. Otra herida y suturada del lado derecho. Paciente que ingresó a la emergencia con un cuchillo en el cuello. No se extrae hasta que esté en sala de operaciones bajo anestesia. Para mañana, perdón. Otro paciente con herida con arma blanca, cortocontundente.
Un arma blanca incrustada en la base del cráneo y cara. Una herida en abdomen y con exposición de epiplón, que es amarillo, y parte de hígado. O un paciente con una piocha en cráneo. Y para mañana, definir, buscan, no me lo van a enviar, solo lo investigan y lo tienen ustedes para ustedes mismas. ¿Qué es balística? ¿Qué es balística exterior, balística interior y balística final o defecto? Teclas. ¿Comentarios o dudas que quieran dar? Doctor, buenas noches, perdone, solo yo no logré anotar una que decía heridas pasionales. No sé si copié bien Sí, heridas. las heridas pasionales son heridas múltiples que se dan en cara principalmente, o en el pecho a nivel del lado izquierdo, en el tórax. Estas son simbolismo o su función son demostrar odio y poder. Gracias, Lick. Bueno, Doctor, buenas noches. buenas noches. ¿Estos conceptos tiene alguna fuente en especial que consultemos, aparte de la DRAE o en algún documento en específico, perdone? Ahí en el documento que yo les envié van los conceptos también, pero si usted quiere agregar más en el programa, en la última parte del programa, ahí están los libros que pueden consultar. Muy amable, gracias. Bueno, Doctor, perdone, solo la última consulta. Cuando usted mencionaba las consideraciones que debe de tener el médico forense, en sí. todas estas partes, como por ejemplo la fuerza que se utilizó, la posición y todo, ¿eso va a estar relacionado con la forma en que esté el cuerpo? Sí, sí, todo lo tiene que relacionar con las fotografías, el peritaje que hace el Ministerio Público cuando llega, y así va a depender de la acción de cada uno de ellos. Ok, gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Ruth, y después Dania. Fíjese, doctor, que tengo dos dudas. Una es que usted decía que una persona que se corta a la mano, ¿verdad? La muñeca. No, muñeca, exacto. No, no le pasa nada, ¿verdad? Eh, no sé por qué, ¿verdad? Muchas personas que se quieren suicidar siempre hacen eso, ¿verdad? Y, y la otra es a nivel del cuello, yo sé que tenemos la yugular, ¿verdad? Sí, Entonces, y una persona que pues agarra un arma blanca y se quiere degollar, yo pienso que es muy difícil que viva, ¿verdad? Por esa vena principal. sí, sí, mire, las personas que tratan de suicidarse ya saben exactamente dónde no se pueden suicidar. Y lo único que hace es llamar la atención. La persona que utiliza, por ejemplo, a nivel de la parte anterior de las muñecas, no, no ocasiona lesiones graves como para que se puedan morir. Entonces van a tener múltiples y lo único que es llamar la atención para que sean atendidas. En cuello, si ellos lo hicieran lateral, básicamente podrían ocasionarse el propósito que no desean, ¿verdad? Porque ellos el único deseo es llamar la atención. Entonces,
El corte se lo hacen en la parte anterior y es bien superficial, no lo hacen lateral. Ah, ya, gracias. Yo una vez oí a un psicólogo que decía que la persona que quiere suicidarse raramente lo va a decir, ¿verdad? Sí. No anda con el pito y el tambor, como decimos en Buen Chapín, sino que simplemente lo hace. Bueno, eso oí un psicólogo, ¿verdad? No sé si así Ujú. será. Así es. La persona que decide suicidarse toma la decisión y lo ejecuta. Mientras que las personas que, como le digo, lo hacen en la muñeca o en la parte anterior del cuello, solo es llamar la atención y lo hacen solo superficial. Gracias, doctor. Muy Bueno, para amable. servirle. Dania, Doctor, buenas noches. Disculpe, tengo una buenas noches. consulta. A la hora que fuera que le cortara parte del dedo a una persona, ¿es posible volvérselo a colocar o a que vuelva a tener, ¿cómo explicarlo? Movilidad con muy cualquier difícil porque extremidad. no tenemos microcirugías en Guatemala. Aunque eso sería igual que un tipo de accidente de motos o algo así, tampoco se puede unir pierna ni nada, ¿verdad? Ya es muy En la difícil. pierna, si es completamente amputado, no se puede realizar nada en Guatemala. Ah, ok, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, no habiendo otra pregunta, nos vemos mañana. Les deseo buena noche, que descansen y estudien porque ya se acerca el examen. Gracias, doctor. Feliz noche. Buenas noches, para servirle. Gracias, doctor. Buenas noches. Leslie tenía la Mucho mano gusto. levantada. Leslie. Doctor, disculpe,